Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Este lunes el canciller alemán Olaf Scholz perdió una moción de confianza en el Bundestag. No hubo sorpresas, Scholz sabía que iba a perder, solo recibió 207 votos a favor, es decir, los escaños que tiene el SPD, su partido, frente a 394 en contra y 116 abstenciones. El resultado es la consecuencia final de la fragmentación parlamentaria del Bundestag, en el que están representados un total de 8 partidos y varios diputados independientes. Esto no solo marca el fin del gobierno de coalición formado por el Partido Socialdemócrata, el SPD de Scholz, los verdes y los liberales del FDP, sino que también deja el camino expedito para elecciones federales anticipadas, que se celebrarán el 23 de febrero del año próximo, es decir, en poco más de 2 meses. Este giro político se produce en un momento muy delicado desde el punto de vista económico, con un crecimiento anémico y la sombra de la recesión aleteando sobre Alemania. La moción de confianza fue una solución a la que recurrió Scholz para adelantar las elecciones, poco después de que la coalición saltase por los aires en noviembre de este año, debido a una serie de desacuerdos en torno a la política económica. La salida del FDP del gobierno, liderado por el entonces ministro de Finanzas Christian Lindner, fue el punto crítico. Scholz y Lindner discrepaban sobre cómo manejar el endeudamiento y las inversiones públicas. Scholz abogaba por un aumento en el gasto para reactivar la economía y Lindner defendía la reducción del mismo para no tener que endeudar aún más al Estado o subir impuestos. La situación económica de Alemania no es buena. El país, conocido tradicionalmente como la locomotora de Europa, no termina de arrancar desde hace ya años y la pandemia no ha hecho más que darle la puntilla. Alemania tiene una economía industrial y eminentemente exportadora, pero la energía es muy cara, lo que ha provocado que muchas empresas cierren o deslocalicen la producción hacia el extranjero. También es extraordinariamente cara la mano de obra. La población está muy envejecida y muchas infraestructuras han quedado obsoletas. La industria del automóvil es quizá el mejor símbolo. Es una industria vital para la economía alemana y está también en la cuerda floja. Sus grandes fabricantes compiten ahora con los chinos, que han inundado el mercado mundial de vehículos de calidad a un precio notablemente inferior. El impacto de la crisis política sobre la economía es notable. La incertidumbre política puede empeorar los problemas económicos al retrasar decisiones importantes sobre política económica y sobre reformas. Los empresarios y analistas no terminan de confiar en que las cosas se arreglen en 2025. Los sondeos de intención de voto dan la victoria a los cristianodemócratas de Friedrich Merz, pero no por mucho, apenas un 30% de los votos, frente a un porcentaje similar que conseguirían socialdemócratas y ecologistas juntos. Quien sí puede mejorar sus resultados es la derecha identitaria de Alternativa por Alemania, que en las encuestas se ha colocado ya en el 20% de expectativa de voto, es decir, un resultado similar al del SPD. La campaña electoral no dará comienzo oficialmente hasta pasadas las festividades navideñas, pero todos los partidos están ya en modo electoral. Para el CDU el objetivo es recuperar la Cancillería que perdieron en 2021 tras la derrota de Armin Laschet, pero no podrán hacerlo en solitario. Si ganan tendrán que escoger socio y no es seguro que los liberales estén disponibles, por lo que quizá tenga que mirar a su derecha o reeditar una gran coalición como la de 2017 junto al SPD. Reparar la economía no será tan fácil. Ahí son muchas las reformas que deben hacerse y no parece claro que ni a izquierda ni a derecha estén dispuestos a abordarlas. Olaf Scholz ha pasado un último cuatrimestre de este año bastante movido. Es el primer ministro, podríamos decir, con peor suerte de Europa. Llegó, ganó las elecciones por poco, consiguió gobernar después de un acuerdo en el que tuvo que hacer infinidad de contorsiones allá por finales del año 2021, hace ahora justo 3 años, y va a tener que convocar elecciones un poco contra su voluntad porque esa coalición que tanto le costó forjar ha saltado por los aires, saltó por los aires el mes pasado, en el mes de noviembre. Pues bien, este lunes perdió la moción de confianza que se había llevado al Parlamento alemán, al Bundestag, y eso marca el primer paso hacia unas elecciones federales anticipadas que serán ya el próximo año, el día 23 de febrero, 2 mesecitos más o menos, y que viene a decir que la inestabilidad política no es ya cosa del pasado, sino del presente y seguramente también del futuro.
La moción se produjo, como os comentaba hace un momento, después del colapso total de la coalición de gobierno de Scholz. Un gobierno que venía ya con infinidad de problemas desde, pues casi desde su propia conformación a finales de 2021. Había problemas ideológicos, podríamos decir, porque no se terminaban de entender socialdemócratas y liberales. Esto era algo previsible desde el principio, pero que fue empeorando con el tiempo. En 2022 ya empezaron los roces a raíz de la invasión de Ucrania y en 2023 ya fue un año lleno de problemas entre Christian Lindner, que era el ministro de Finanzas, el jefe del FDP, por decirlo de una manera que todos lo entendamos, y el canciller, Olaf Scholz. Con los verdes no ha tenido tantas diferencias, pero vamos, que la coalición hacía aguas por los cuatro costados. Antes del verano ya se veía que el gobierno era muy inestable y que probablemente en aquel entonces, a la altura del verano todavía era una posibilidad, pero no se sabía si no tenían claro en Alemania nadie si las elecciones iban a celebrarse cuando tocaba o si iba a tener que hacer un adelanto. La cuestión es que Scholz gobierna con poco, él tiene muy pocos diputados, él ganó, ya he dicho, por poquito las elecciones de 2021 y carece de mayoría parlamentaria y no puede alcanzarla ni siquiera con su socio favorito, que es los verdes. Así que nada, se decidió por tirar del recurso que le ofrece la Constitución, que es proponer una moción de confianza, que sabía perfectamente que perdería, y eso ya allanaría el camino y justificaría la disolución del Parlamento y nuevas elecciones en el mes de febrero. La Constitución alemana está diseñada, es una constitución del año 1949, es decir, del nacimiento mismo, ha tenido alguna reforma, pero lo principal data del 49, es decir, de recién concluida la Segunda Guerra Mundial, y está pensada para evitar la inestabilidad política de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, los años de la República de Weimar, y establece un proceso muy bien delimitado para convocar elecciones anticipadas. Si el gobierno no puede gobernar, como es el caso de Olaf Scholz en estos momentos, ahora mismo ya está pues poco menos que en funciones, ya todo el mundo sabe que hay, bueno, el Parlamento ya va a quedar disuelto y por supuesto en el último mes no se ha podido pasar una sola ley por el Bundestag ni nada. En Alemania desde hace ya un tiempo casi cualquier ley nueva, casi cualquier iniciativa legislativa al final terminaba naufragando entre acusaciones. El CDU naturalmente está muy crecido porque ve la posibilidad de que en unos meses vuelvan a hacerse con el poder y el partido del gobierno se siente muy disminuido porque sus propios socios le han traicionado. Bien, la cuestión es que cuando ya no ha visto que no podía gobernar de ninguna manera y que no tenía manera de modo de cuadrar una nueva mayoría, pues tiró de la moción de confianza y bueno, y si la obtiene, y la obtuvo este lunes, pues van directo a la convocatoria electoral y así lo establece la Constitución alemana. En otras circunstancias no habría problema o no hubiera habido problema. Porque el canciller, en otras circunstancias y en otro tiempo, porque el canciller habría encontrado un socio para salvar la legislatura. Quizá hubiese encontrado al propio CDU, que le hubiese echado una mano para llegar hasta el final de la legislatura. Es de 4 años, así que era una cuestión de llegar hasta finales del año próximo. Tampoco era demasiado. Pero la fragmentación política en Alemania es hoy la norma. Han aparecido partidos populistas, tanto a izquierda como a derecha, y eso ha puesto las cosas mucho más difíciles. Hay también un montón de independientes en el Bundestag, cosa que no era muy habitual. Los partidos del consenso de posguerra, es decir, los socialdemócratas, el SPD, el CDU, el partido fundador de la República Federal, el partido de Adenauer, el FDP, los liberales y luego ya desde los años 80 los verdes, han visto reducida de forma notable su base electoral. Y esto les ha obligado desde hacía muchos años a formar coaliciones mucho más amplias y menos cohesionadas para mantenerse en el poder. Durante el debate parlamentario, lo que hizo Scholz fue dirigirse no ya a la Cámara, que sabía que no tenía su confianza, sino directamente a los alemanes. Y les vino a decir que era necesario ir a nuevas elecciones, que él descontaba que no tenía la confianza de la Cámara y que tenían que ser los propios alemanes los que dirimiesen al final el futuro político del país, que para algo es una democracia. La ruptura de la coalición, esta coalición tripartita, esta coalición semáforo por los 3 colores,
Ya os he explicado en alguna ocasión que he llevado temas de política alemana, que lo hago bastante a menudo, sobre todo cuando hay elecciones. Los colores en Alemania son fundamentales. Uno dice voto negro si vota a los conservadores o a los cristianodemócratas. Uno dice votos rojos si vota a los, bueno, voto, soy rojo directamente, soy amarillo en el caso de que vote a los liberales, o verde, que lo llevan ya en el nombre. Pues esto como llevaba amarillo de los liberales, rojo de los socialdemócratas y el verde de los verdes, pues la llamaba coalición semáforo, porque son los tres colores de un semáforo. Bien, esta ruptura se debió en buena medida a desacuerdos continuos sobre cómo revitalizar la economía alemana, que ha pasado de ser la locomotora, el motor de Europa, pues a ser poco menos que un vagón del que hay que ir tirando. La semana pasada, el Bundesbank advirtió ya sobre un estancamiento económico serio el próximo año, que será ya el tercer año consecutivo de estancamiento, vamos, sin crecimiento significativo. Hay problemas, y lo saben, en todo el mundo, pues las barreras comerciales en un país exportador no hacen más que levantarse nuevas barreras comerciales y eso les trae problemas. Tienen competencia con China, tienen además en el futuro, el año próximo, la amenaza de nuevos aranceles por parte de Donald Trump, que eso podría empujar a Alemania a una recesión segura. Los alemanes, a diferencia de otros países de Europa, dependen muchísimo de lo que producen para exportar. Es una economía que produce mucho más de lo que es capaz de consumir ese mismo mercado. Tampoco es que sus clientes más habituales, que son los propios europeos, estén atravesando el mejor momento. Es decir, que lo que dejan de vender en otras partes del mundo no le pueden dar demasiada salida en otros mercados europeos, como puede ser el francés, el italiano, el español, el holandés o el polaco, porque las cosas no van demasiado bien en Europa. Es decir, que no es que estemos en crisis, pero el crecimiento en todo el continente es muy bajito. Bien, estas elecciones se presentan, por lo tanto, en un contexto horroroso, con tensiones económicas, tensiones geopolíticas, la invasión de Rusia de Ucrania que todavía no ha terminado, incertidumbre sobre la cohesión misma del bloque occidental y de la Unión Europea. Vamos, que el fin de este gobierno de coalición supone todo un hito para lo que ha sido uno de los países más estables de Europa desde que en 2005 Angela Merkel se hizo con el poder y ahí estuvo hasta el año 2021. En Francia tampoco es que las cosas vayan mejor. Francia es la segunda economía de Europa y los problemas son similares, problemas políticos y también económicos. El presidente Emmanuel Macron, lo vimos aquí la semana pasada, pues ya sabéis que se ha quedado sin primer ministro, ha tenido que nombrar uno nuevo, que se lo volaron en la Asamblea Nacional, a Barnier, y ha nombrado a François Bayrou en un intento de desbloquear el estancamiento político. Por ahora no lo ha conseguido. Alemania también tiene presidente, Frank-Walter Steinmeier se llama, desde hace años, ya desde 2017, pero el presidente de la República Federal es algo parecido a un jarrón chino, puramente protocolario y ceremonial. Alemania es una república parlamentaria y todo el poder emana del Bundestag, que es quien nombra al canciller y en donde se despanchan las grandes cuestiones. Las encuestas sugieren que el CDU de Friedrich Merz podría ganar. Es lo más probable, pero es también poco probable o altamente improbable que obtenga una mayoría suficiente, desde luego lejísimos de una mayoría absoluta, como para gobernar a solas, es decir, sin formar coaliciones. Podría formar, llegado el momento, con algún partido de centro-izquierda tipo los Verdes, pero tampoco es seguro que le vaya a dar. Esto, si tiene que hacer un acuerdo, pongamos por caso, con los Verdes y con el SPD, o solo con el SPD, una gran coalición, diluiría su agenda política, que según Merz es una agenda muy seria, cargada de reformas necesarias, especialmente económicas, que es donde flaquea Alemania. Los problemas políticos alemanes son, como os decía antes, no son más que un reflejo de la anemia económica. En un país que a la prosperidad económica le da mucha importancia. Los alemanes funcionan mirando siempre, políticamente quiero decir, mirando siempre el bolsillo. El país en definitiva está en crisis y los alemanes lo saben. La economía de Alemania apenas ha crecido desde el año 2018 y lo que más les preocupa de todo es que si de algo se sienten orgullosos es de su industria. Si pensamos en la industria, pensamos en países industriales, uno de ellos pensamos en Alemania siempre, y además una industria de alto nivel que produce muchos productos de alta calidad, que exporta con facilidad y que la gente está dispuesta a pagar un extra con tal de tener un vehículo
una cámara de fotos, en fin, hay una infinidad de productos que son made in Germany que solo por el hecho de que pongan hecho en Alemania ya se pagan más. Bien, pues una de las cosas que están viendo los alemanes es que se están desindustrializando a un ritmo preocupante. Uno de los problemas que tiene la industria alemana, algunos aseguran que es el principal problema que tiene la industria alemana, es el coste de la energía, es decir, la electricidad, que cuesta casi el doble que en Estados Unidos y aproximadamente el triple que en la República Popular China. Los precios han ido aumentando desde hace tiempo, pues desde principios de siglo, pero hace 15 años, aproximadamente 15 años, en 2011 exactamente, tras el accidente nuclear de Fukushima, esto fue en marzo del año 2011, se tomó una decisión política un tanto controvertida por parte del gobierno de Angela Merkel, que ha terminado marcando el destino del país y de la economía del país. Los defensores de la conocida como Energiewende, es decir, el cambio energético, plantearon en aquel entonces, venían años ya insistiendo con este tema, plantearon en aquel entonces que había llegado la hora de abandonar los combustibles fósiles, como el petróleo, la gasolina, el diésel o el gas natural, y también la energía nuclear. Y estaban convencidos y presentaron infinidad de estudios de que eso no supondría ninguna merma, ningún empobrecimiento, es decir, que eso no afectaría a la industria y a los consumidores. Era, y lo hemos podido comprobar 15 años más tarde, puro pensamiento ilusorio. Hace 15 años ya había muchos que lo advertían. Mucho cuidado porque este país depende, y este país es un consumidor intenso de energía, en tanto que tiene una industria muy potente, y solo con placas solares, por mucho que se desarrollen, o aerogeneradores, no va a bastar. Así que si nos quitamos el carbón, el gas, la energía nuclear, por el carbón y el gas por motivos medioambientales, y la energía nuclear porque el movimiento antinuclear en Alemania siempre tuvo mucha fuerza. Bueno, era puro pensamiento ilusorio, pero las élites políticas alemanas, empezando por la propia canciller, por Angela Merkel, compraron este pensamiento ilusorio de manera entusiasta. La apuesta, como vemos, no ha dado resultado. Bueno, mejor dicho, ha dado el resultado inverso. Ni siquiera esos acuerdos a los que se llegó hace muchos años, los años felices de las relaciones entre Alemania y Rusia, relacionados con el gas, pudieron impedir que los precios subiesen poco a poco a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo. Es decir, los alemanes no han vuelto a pagar una energía tan barata como la que tenían en el año 2000. A pesar de los buenos acuerdos, los gasoductos submarinos que construyeron 2 por debajo del mar Báltico, vamos, que ni siquiera eso se consiguió que la energía se abaratase. Pero bueno, aquello fue lo suficientemente importante como para que el impacto de la invasión rusa a Ucrania en 2022 fuera casi tan letal para la industria alemana como si les hubiesen poco menos que cortado la llave del gas. Tuvieron que improvisar, esto lo vimos en su momento, construyendo deprisa y corriendo, además, unas plantas de regasificación en la costa del Mar del Norte, y teniendo que pagar gas de metanero, que es más caro que el gas de gasoducto, y más con los buenos contratos que tenían con la Rusia de Putin en aquel momento, que por supuesto todo eso se cortó. Hoy el hecho es que los precios de la electricidad están por las nubes y la generación de electricidad ha descendido. Para colmo de males, y como no pueden dejar el país a oscuras, pues están teniendo que quemar carbón nacional. En Alemania hay cuencas carbonizadas muy ricas y lo están quemando en grandes cantidades. Bien, esto ha disparado las emisiones de CO2, que era precisamente lo que querían evitar estos del Energiewende. Bien, esto hace que a Alemania le resulte francamente complicado competir con China. No solo el gas ruso sigue llegando a China en grandes cantidades y a descuento, sino que los chinos además están comprando petróleo iraní a descuento y petróleo ruso a descuento. Siguen, por supuesto, quemando carbón australiano como si no costasen, no han hecho más que construir presas hidroeléctricas y, en fin, están levantando una central nuclear tras otra. Todo esto ha dado a su industria una ventaja fundamental sobre Alemania. Pero los problemas de Alemania, a pesar de que sí se insiste mucho en esto de la energía, y es importantísimo, no se deben únicamente a la electricidad barata. Las 2 últimas décadas también han sido 2 décadas marcadas por un cambio tecnológico importante. Un salto, no sé si llamarlo revolución industrial, porque la revolución industrial seguimos inmersos desde un punto de vista histórico, pero el último salto, la última revolución dentro de la revolución industrial.
Si vemos, hacemos memoria o echamos la vista atrás, una de las cosas que vemos es que China, hace 25 años, en el año 2000, por ponerlo como año de origen, aunque me vale cualquier año de los 90, lo que hacía era producir una gran cantidad de productos baratos que vendía muy bien por el mundo. Porque nadie en Europa los quería producir, eran productos de gama baja. Pues, qué sé yo, juguetes, productos sencillos de fabricar, muy comoditizados, que no requerían tampoco saber demasiado ni tener una tecnología muy sofisticada. Bien, hoy lo que ha hecho China, 25 años después, es escalar en la cadena de valor y de sus fábricas sale todo tipo de bienes que no son de baja calidad o poco sofisticados. Muchos de ellos ya son de alta calidad y muy sofisticados tecnológicamente. La industria automovilística, que es una industria clave, bueno, pues porque los coches, los automóviles mueven el mundo y porque además se venden muchos y porque un automóvil incorpora un montón de piezas, centenares, miles de piezas, por lo tanto permite tomar la temperatura a muchos sectores distintos. Pero vamos, la industria automovilística es un claro ejemplo. Hoy en día los vehículos eléctricos chinos se encuentran entre los mejores y los más baratos del mundo. Porque en China, y aquí en la Contracrónica hemos tratado mucho temas no solo chinos, sino sino de vehículos eléctricos, lo tomaron como una oportunidad hace ya 15, 20 años. No vamos a conseguir igualar a los alemanes o a los franceses o a los italianos o a los estadounidenses en el motor de explosión tradicional, pero en los motores eléctricos y las baterías, toda la tecnología de movilidad eléctrica, sí podemos, que hay que empezar desde cero en muchos aspectos, ahí sí podemos tomar la delantera. Esto evidentemente supone una amenaza para la producción alemana y para la producción europea. La Unión Europea ya es muy consciente de esto, de esta evolución, y bueno, en fin, acaba de aplicar aranceles a los vehículos chinos, aranceles además que harían sonrojar al propio Donald Trump. Esto lo veíamos aquí hace unos meses. Y no se trata solo de automóviles. China domina muchísimos mercados importantes. La construcción naval, los paneles solares, los componentes de turbinas eólicas. Se han metido de lleno en la aviación. Desarrollo de drones, por ejemplo, van a la cabeza mundial. Bueno, y eso solo por nombrar algunos. Porque están dando pasos hacia adelante en otros sectores. El país empezó vendiendo productos de bajo precio, muy comoditizados, aprovechando la mano de obra barata que tenían para acumular superávits de exportación. Esto proporcionó a las empresas chinas el dinero suficiente para invertir en sí mismas e ir ascendiendo en la cadena de valor. Bueno, para eso y para ir comprando, salir de compras al exterior. Hemos visto en la propia Alemania como desde mediada la primera década del siglo, 2004-2005, no han ido más que comprando empresas. Y no empresas pequeñas precisamente, sino grandes empresas, algunas con mucho nombre dentro de Alemania, empresas de máquina-herramienta, por ejemplo. Las empresas de máquina-herramienta son importantes porque fabrican las máquinas que a su vez fabrican otras máquinas. Comprar estas empresas, evidentemente, no entrega a sus nuevos propietarios las llaves de todo el mercado, pero es una estrategia muy útil que tarde o temprano termina convirtiéndote en un actor principal. Otra herramienta que han utilizado los chinos ha sido el sistema de empresas conjuntas, que consiste en que los fabricantes extranjeros que deseen establecerse en China pues han de compartir su conocimiento y su tecnología con su socio local, su socio chino. Este tipo de acuerdo puede parecer suicida, pero centenares de empresas europeas los han firmado con muchísimo gusto durante años. Bueno, entre esas empresas se encuentra Volkswagen, que entró en China con las primeras reformas allá por los años 90 y que ahora se encuentra cerrando sus fábricas alemanas por primera vez en su historia. Incluso planteándose, lo leía el otro día, llevarse la producción de uno de sus modelos más míticos, como es el Volkswagen Golf, a las factorías que tienen en México. Las dos estrategias de China, esta de las empresas conjuntas y la de andar adquiriendo por todo el mundo empresas extranjeras, pues no hicieron más que intensificarse con la crisis de 2008. Pero en Alemania nadie apreció que podría haber un problema. En 2016 esa amenaza ya no se podía ignorar. Ese año los chinos seguían tomando intereses empresariales alemanes, seguían tomando empresas alemanas. Empresas algunas, insisto, grandes empresas de robótica, de maquinaria. Y a partir de ahí la cosa ya empezó a parecer preocupante y las voces de alarma crecieron, pero aún así la política en Alemania seguía durmiendo. No fue hasta 2018-2019 cuando empezaron a tomárselo medio en serio.
y empezaron a bloquear algunas adquisiciones, a poner condiciones. Habían hecho una ley para las adquisiciones de empresas no comunitarias allá por el año 2013, pero apenas la aplicaban. Tuvieron que esperar hasta el año 2019, o esperaron hasta el año 2019 para hacerlo. Se podría decir que a partir de ahora, bueno, que cuando tomaron la decisión de actuar, 2019 estoy hablando, pues ya será cuestión solo de esperar. Quizá fue demasiado poco lo que hicieron o demasiado tarde. Al final, los chinos han tomado la ventaja, ¿no? Han décadas invirtiendo y ya fuera mediante absorciones o inversiones propias, espionaje industrial, robo de patentes, en fin, empresas conjuntas. Bueno, China ahora tiene su propio ecosistema de innovación de alta tecnología. Los días aquellos de que los chinos copiaban lo que hacían europeos o estadounidenses, pues no han terminado per se, todavía se sigue copiando algo, pero es que ahora también tienen muchas innovaciones propias. El año pasado, por ejemplo, China representó más de la mitad de las instalaciones de robots industriales de todo el mundo y superó a Alemania y a Japón en densidad de robots industriales. Esta es una medida fundamental para medir la automatización. Esto le podría permitir a China superar una disyuntiva tradicional que se presenta en toda economía cuando hace la transición de la industria de gama baja a la de gama alta. En otros países desarrollados, lo que se expulsa es la industria de gama baja, que se terminó yendo, pues, entre otros países, a China. China podría ser que no necesitase deslocalizar esta industria de gama baja, donde la mano de obra sea más barata, y podría recurrir a la automatización y la energía barata para mantener estas cadenas de suministro propias dentro del país. Esto es una ventaja estratégica, sin duda. Estados Unidos no fue tan inocente, ya se percataron en Estados Unidos mucho antes del golpe industrial chino y de cómo habían crecido ya en 2016 y comenzaron a responder. Donald Trump, cuando les declaró la guerra comercial, esa misma guerra se mantuvo con Joe Biden, años después. Y se mantendrá seguramente, bueno, al 100% con Trump de nuevo a partir del año que viene. A la Unión Europea, en cambio, le han hecho 8 años. Falta 8 años para ponerse con este tema. Pero aún así, todo indica que va a ser tardío, va a ser ineficaz. En fin, basta con mirar al sector de las baterías para entender por qué. La Unión Europea ha insinuado que impedirá a las empresas chinas acceder a sus subvenciones para baterías eléctricas cuando inviertan en Europa, a menos que entreguen su tecnología de baterías, que es superior. Vamos, que se trata del mismo truco que China le hacía a las empresas europeas durante años. Pero la Unión Europea poco puede hacer porque hay pocas empresas locales dedicadas a eso. Y las que hay son pequeñas. Bueno, el mes pasado, los de Northvolt, se le llamaba la Tesla europea de las baterías, son suecos, declararon la bancarrota. Luego, además, a eso hay que sumar las luchas internas dentro de la Unión Europea. El principal causante de problemas es Viktor Orbán de Hungría, que se opone a que se declare una guerra fría económica a China después de haber recibido casi la mitad de toda la inversión china en Europa en 2023, incluyendo en esta inversión una imponente fábrica de vehículos eléctricos que están terminando, la de BYD, que entrará en producción en 2025. Así que en Alemania, que era la parte principal, es donde más se fabricaba, y se sigue fabricando en Europa, pues esto ha tenido un impacto directo. La industria alemana está en crisis y el nacionalismo vuelve a cobrar fuerza. Desde julio de 2023, AfD, un partido de derecha identitaria, anti-inmigración, se ha colocado ya como el segundo en las encuestas. En las elecciones al Parlamento Europeo en junio, AfD quedó en segundo lugar. Bueno, en septiembre hice un programa sobre esto mismo. Ganaron por mayoría en un estado de la antigua Alemania del Este, en Turingia. Luego, aparte de AfD, hay otro partido populista, el de Sarah Wagenknecht, que lleva, por cierto, su nombre, así se llama el partido. Wagenknecht es un antiguo miembro de Linke que se describe a sí misma pues algo así como una conservadora de izquierda, lo que llamaríamos en España un rojipardo. Y es anti-inmigración, anti-OTAN, prorrusa. Está convencida de que la OTAN debería disolverse mañana y que habría que crear una suerte de pacto de Varsovia, pacto de Berlín, con Rusia, pero sin Estados Unidos. Tanto Wagenknecht como la AfD han sido investigados por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que es algo así como el Sistema de Seguridad Interna, el MI5, porque dudan que dentro del Estado alemán que estén sirviendo a potencias extranjeras.
La AfD, de hecho, ha sido objeto de investigaciones de espionaje que involucran infiltraciones de dinero y de personal desde Rusia y desde China. Claro, el hecho de que un partido tan popular como la AfD se ha tratado casi como una organización terrorista plantea algunos interrogantes sobre la fortaleza de la República Federal, tal y como se concibió en 1949. Podría ser que deje de representar a una parte considerable de alemanes o que se dejen de sentir representados en ella. Evidentemente es pronto para decirlo, la mayor parte de alemanes están con la Constitución del 49 y la República Federal, pero es una fisura grande la que se ha abierto. La AfD no hace más que aumentar esta alternativa por Alemania, sus expectativas de voto. Y además saben dónde atacar. Se meten con lo de Net Zero, critican la desindustrialización, la llegada de inmigrantes, etc. Insisten una y otra vez en que la Alemania del año 2025 es un drama frente a la del año, 1975. Bien, esta es la situación, este es el caldo en el que se está cultivando pues, la Alemania de los próximos años, que por lo que vemos tiene que ser inestable, va a ser inestable. Pero a pesar de que el descontento popular ha ido increciendo, hay pocas señales de que las elecciones alemanas de febrero vayan a cambiar algo sustantivo. Es decir, que el problema está muy lejos de haber concluido. Los problemas industriales de Alemania van a continuar, porque este proceso empezó hace tiempo y es muy difícil detenerlo. Están sin duda ante la crisis más grave que han afrontado desde la reunificación, desde el año 1990. Y en aquel momento Alemania creyó haber encontrado su lugar en el mundo, como locomotora económica de una Europa unida y optimista. Bien, hoy no hay nada de eso. Europa no es optimista, casi nadie es optimista en Europa y está unida de aquella manera. Y el resultado, pues, es la inestabilidad política que en Alemania podría eternizarse. ¿Os interesa entender cómo la inteligencia artificial está transformando la economía y nuestra forma de trabajar? Hace unos días escuché en iVoox un episodio de lo más interesante en el programa Macros Ocultas y me gustaría recomendároslo. Es muy instructivo si queréis entender, con datos en la mano, cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro entorno. No paramos de oír hablar de inteligencia artificial, pero muchas veces es difícil ver su aplicación práctica. Por eso me gusta cómo abordan en este programa el tema Antonio Cruz de Microsoft y Guillermo Orbada de Repsol. Dan ejemplos de uso muy claros sobre tareas concretas del día a día en las que la inteligencia artificial ayuda a los profesionales. Repsol ha elaborado un informe para cuantificar el impacto y extraer conclusiones sobre ese mismo impacto en su organización, que les permitan seguir avanzando en el despliegue de la inteligencia artificial. Y además da claves muy interesantes sobre este tema. No os lo perdáis, os dejo el enlace a este episodio en la descripción. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que pregunta por Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, AfD, el partido que podría convertirse en el segundo más votado de las elecciones del mes de febrero. Hola Fernando, saludos y felicidades por todo tu programa. Se está hablando mucho de lo de Trump y bueno, de hecho acabo de escuchar un programa tuyo al respecto, muy ilustrativo y muy bueno. Pero yo quería preguntarte algo sobre las ya casi seguras elecciones venideras en Alemania. Porque estaba viendo encuestas, no me acuerdo si fue en la DW, pero bueno, estaba viendo encuestas y me sorprendió ver en segundo lugar a AfD. Y bueno, ya estaban diciendo que todas las colisiones posibles eran pasando por aislar a AfD y que no había una posibilidad de, como aquí en España, una unión PP-Vox, que no era posible que eso sucediera con la CDU y AfD. Bueno, un partido lo llamaron un partido de extrema derecha, bueno, lo cual no sorprende, pero sí me llamó la atención
que dijeron un partido, bueno, prácticamente filonazi. Yo supongo que habrá elementos, así como los hay en Vox, elementos falangistas, habrá gente filonazi en AfD, pero tengo entendido que también el partido inició más como un partido ultraliberal de profesores universitarios, a lo mejor estoy equivocado y es otro de los partidos que llaman de la extrema derecha. Entonces quería preguntarte a ti que cómo definirías tú a AfD o las familias que lo conforman. ¿Cómo me describirías ese partido? Gracias, hasta luego. Bueno, AfD es un partido que se fundó hace ya más de 10 años, en el año 2013, y que ha experimentado una evolución considerable, tanto en su ideología como en su posición política. A ver, este partido fue fundado, no es la primera vez que hablo de AfD aquí, desde que empecé con la contra siempre ha salido AfD por una cosa o por la otra. Este lo fundó un tipo llamado Bernd Lucke, había otro llamado Alexander Gauland, que venían directamente de la CDU, de la Unión Cristiano-Demócrata, vamos. Y su objetivo principal era oponerse a aquellos rescates. Este partido nace en plena crisis económica, vamos, de hace 10 años, y se hablaba de rescatar a los griegos, que sea a los italianos, que sea a los españoles, que sea a los portugueses, y en plena crisis del euro. Y se oponían a eso. Y se presentaban como un partido euroescéptico, conservador, pero económicamente liberal, es decir, ofrecían soluciones liberales, enfocado en la crítica a la política fiscal europea, bueno, y en general a la Unión Europea. Nada más. De hecho, muchos defendían en aquel entonces que había que disolver la zona euro y volver tranquilamente al marco alemán. Bien, a partir del año 2015, es decir, 2 años después, con la crisis económica concluida y tal, y la crisis de deuda y la crisis del euro, y ese año hubo una crisis, pero fue de tipo migratorio, fue la de los refugiados sirios. AfD giró hacia la derecha identitaria, poniendo el énfasis en políticas anti-inmigración y en críticas al multiculturalismo. Ya con el tiempo pues ha ido adoptando posiciones abiertamente nacionalistas, esto que llaman en Alemania el Völkisch, es decir, lo étnico, ¿no? Lo alemán, y abiertamente conservadoras, mucho más conservadoras de lo que tenían. Cualquier matiz liberal que pudiesen tener lo abandonaron entre 2015 y 2016. Están centrados, ellos dicen, en la recuperación de la soberanía nacional, el orgullo alemán, etc. El tema nazi no es que lo traten directamente, porque ese tema es tabú en Alemania, pero que no quieren superar esa culpa, en una palabra. Pero vamos, por lo demás, su agenda, pues se oponen a todas las políticas climáticas, se oponen al aborto, creo, también al matrimonio de homosexuales, las políticas de género, todo esto, vamos, que es un partido de derecha identitaria normal y corriente, como cualquier otro en Europa, pero con este componente que digamos, no sabría cómo explicarlo, prorruso, algo más, a diferencia de lo que podíamos encontrar en Francia o en Italia, algo más continental, más de la estepa. No sé cómo, creo que el que conoce Alemania sabe a lo que me refiero. Lo de prorruso es que ha mostrado simpatía hacia Rusia. Criticaron las sanciones occidentales, dijeron que había que llevarse bien con los rusos. En fin, hoy no es como lo vea yo, es lo que es un partido de derecha identitaria, si quieres llamarlo extrema derecha, pues extrema derecha, ¿no? Algunos de sus miembros, como decía, los ha vigilado la Oficina Esta Federal para la Protección de la Constitución por sospechas de extremismo. La política migratoria es la base de su discurso. Son los que han propuesto esto de la remigración, es decir, de devolver a los extranjeros a sus países de origen. Pero bueno, que al ser estar en Alemania, que es el país más grande, más poblado de la Unión Europea, pues claro, todo lo que se haga en Alemania, un partido en Alemania, pues tiene mucho impacto. Ha ganado terreno, ha ganado mucho nombre, especialmente en las regiones orientales de Alemania, los antiguos los Länder de la antigua República Democrática Alemana. Ahí está pues capitalizando el descontento económico y el descontento social que hay, porque el este de Alemania, a pesar de que han pasado 35 años, sigue siendo sensiblemente más pobre que el oeste. Por lo demás, pues ya sabes de lo que le acusan, que si racismo, que si islamofobia, de tener en algunos casos vínculos con grupos neonazis, en fin, como en todo, las acusaciones tienen su parte de verdad y su parte de exageración, pero vamos, en el caso de la islamofobia es prácticamente todo verdad, porque no hay más que ver su propaganda electoral. Luego tienen
una retórica como muy dura, desde luego no habitual en Alemania, te lo aseguro, de algunos tipos como Höcke, Björn Höcke, que es pues cuando habla de Alemania se hace unas... trata de hablar de la Alemania eterna, etcétera, cosas que no se habían visto en Alemania, por lo menos en un partido tan votado. Siempre había habido extremistas y radicales en Alemania, que si los republicanos, etcétera, pero no a este nivel, no con una esperanza de voto del 20%. Bien, seguimos con Pedro Luis, que nos habla de la caída de Bashar al-Assad y el impacto que ha tenido esta caída en Rusia y en Irán. Quería mandarte un audio haciendo referencia al programa que hiciste sobre la caída del gobierno de al-Assad, que fue sorprendente porque les tomó 11 días solamente tomar prácticamente todo el país, de lo débil que estaba la posición de Assad. Bueno, de lo que quería comentarte más bien era de los aliados de Assad. Esta caída, este problema que se les ha presentado de última hora a Irán y a Rusia es una catástrofe para los dos. La catástrofe es mayúscula, mayormente sobre todo por Rusia, porque pierde otro aliado súper importante, uno de los pocos que les quedaban ya en el Medio Oriente, porque como todos sabemos dejó desamparados a los armenios, y ahora por lo que veo su incapacidad para proveer protección a Assad, bueno, quedó palpable de la posición débil que tiene. Pero no solo eso, pierde también las dos bases militares más importantes que tiene en el mar Mediterráneo, porque la base militar que tenía en Tartus pues ya no lo va a tener, y la base naval que tiene un poco más al norte tampoco. Eso significa que tendrá su posición mucho más complicada, pero entonces también como colateral hace un daño enorme a la posición de los iraníes, que es un aliado también de los rusos, porque por ejemplo, para poder acceder ahora al Líbano y poder apoyar a las milicias del eje de resistencia, ya no pueden contar con el paso que tenían a través de Siria, a través de Irak y luego a través de Siria. O sea, realmente debilita enormemente la posición que tiene en todo el Medio Oriente de Irán. Y eso a la larga también les hace un roto a los rusos, porque incluso ellos tienen posiciones muy importantes en África. Por ejemplo, Wagner tiene posiciones, tiene minas de oro, tiene petróleo, tiene todo tipo de exploraciones allá, y para poder establecer una línea de suministro directa con los grupos que están operando en África, ellos mayormente utilizaban las bases que tenían en Siria. Ahora no las tienen, ahora tendrán que idear otra manera. Era sumamente importante que el gobierno de Assad no cayera. Esto dice a la larga la posición tan complicada en la esfera internacional que tiene ahora mismo Rusia. Y bueno, de Irán, y ahora sabemos que este ha sido un año aciago, es uno de los peores años, yo creo que de la historia de Irán con respecto a sus ambiciones internacionales. No sé qué te parezca, espero que sigas tratando estos temas en el futuro, y un saludo. Esto ya lo comenté la semana pasada, Pedro Luis, los 3 programas que hice sobre la caída del régimen sirio. Pues los 3 principales perjudicados han sido el propio Bashar al-Assad, la Rusia de Putin e Irán. El primero por razones obvias, porque han perdido el poder, que estaba en manos de la familia desde el año 1970, y luego los rusos y los iraníes, porque tenían Siria como una pieza estratégica en Oriente Medio de primer nivel para sus propios intereses. Los rusos han llegado a tener allí, pues como bien has indicado, una base naval, la de Tartus, y una base aérea, la de Latakia, en territorio sirio, en la costa mediterránea. Para los iraníes era todavía más importante, ya que a través de Siria accedían al Líbano. Todo eso por ahora lo han perdido, o podrían perderlo en breve, a no ser que lleguen a algún tipo de acuerdo con el nuevo gobierno. Todavía es pronto para saber si los nuevos dueños de Siria querrán seguir manteniendo las alianzas que tenían los al-Assad. En tanto que el poder en Siria ha caído en manos de un grupo muy heterogéneo, pues mira, es posible cualquier cosa. Todo dependerá de lo que suceda a lo largo de los próximos meses y de quién termine realmente haciéndose con el poder y capitalizándolo. Esto es lo que todavía no sabemos. Pero vamos, ya sabes, Pedro, que a mí estos temas de Oriente Medio me gustan mucho, así que por supuesto que los seguiré tratando. Bien, seguimos con Javier, que nos habla también de Siria, más concretamente de cómo se ve Tahrir al-Sham, HTS, el grupo que tomó Damasco, cómo se ve en la prensa occidental. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te mando este audio después de mucho tiempo, que no mandaba colaboraciones, porque estaba escuchando la contracrónica esta que hiciste sobre el HTS, este grupo que tomó el poder en Damasco, en Siria. Y más precisamente por un comentario que hizo un oyente, que era respecto a la paradoja, digamos,
la doble vara de la propaganda rusa, ¿no? Que él decía que, bueno, hoy en día vemos que hasta hace poco los prorrusos apoyaban a Hamas y se encontraron con que Hamas saludó al HTS, que a su vez combatió contra Al-Assad, que era el amigo de los rusos. Entonces, bueno, ocurrió esa paradoja. Pero lo que a mí me llama la atención es que la paradoja la vea solo en la propaganda rusa. Como si en la propaganda occidentalista, pro-OTAN o lo que quiera que lo llamemos, no existiese lo mismo. O sea, a ver, con el mismo caso, hasta la semana pasada el HTS era una organización terrorista, era ISIS, era gente que decapitaba personas. ¿Tá? Y hoy la prensa occidental o pro OTAN o como sea que le llamemos, está muy alegre con que este grupo, que hasta ayer era ISIS, haya tomado el poder en Damasco y haya echado al dictador Al-Assad. Claramente, eso, digamos, no es privativo de nadie. Es como la famosa frase que dijo Roosevelt: es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Es así. Lo mismo dicen los rusos y lo mismo dice la gente que está a favor de la OTAN. Y siquiera lo sacamos de este caso. O sea, el tema de, por ejemplo, las órdenes de arresto de la Corte Penal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Cuando hicieron la orden de arresto contra Putin, todos los diarios occidentalistas les parecía fantástico. Me acuerdo que incluso Putin viajó una vez a Mongolia y, bueno, Mongolia no lo detuvo. Y obviamente una catarata de quejas que cómo puede ser Mongolia que no respeta la Corte Penal Internacional de La Haya, bla, bla, bla. Y resulta que cuando condenan a Netanyahu, la misma corte emite la misma orden de arresto contra Netanyahu, ahí salen todos los mismos medios que habían condenado a Mongolia por no detener a Putin, empiezan a relativizar la orden de arresto contra Netanyahu. Es una doble vara muy evidente. En las guerras se dice que lo primero que muere es la verdad. Entonces, eso de señalar la propaganda del de enfrente es un poco ridículo. Todos hacen propaganda y todos caen en esta dinámica paradojal o de doble vara. Todos los bandos. Así que bueno, nada más era eso, porque me llamó poderosamente la atención que se note la hipocresía de un lado, pero no la del otro. Así que bueno, te mando un abrazo grande, Fernando. Pues Javier, mira, yo no sé muy bien a qué medios otanistas te refieres. Cuando se habla de propaganda rusa, se habla de un sistema en torno al Estado ruso, un sistema informativo conformado por agencias de noticias de propiedad estatal, cadenas de televisión y de radio de propiedad estatal o medios de comunicación de propiedad privada, pero vinculados de una manera más o menos directa al Kremlin, generalmente a través de sus dueños. Eso es la propaganda rusa, que luego tiene la habilidad de difundir sus mensajes por todo el mundo. En el caso de esa propaganda otanista de la que hablas, pues no me queda muy claro en torno a qué o a quién se organizan, quién lo financia y qué tipo de mensajes transmiten. Porque yo, por más que me empeño, yo tomo el Wall Street Journal y tomo el New York Times y es que son dos periódicos distintos, con líneas editoriales distintas. No sé, podremos meterlos todos en el mismo saco, pero no porque sí, porque nos apetece, pero eso no significa que estén en el mismo saco. Es decir, que la lógica mediática en una dictadura como la de Putin y en los países libres de Occidente es que funcionan de manera distinta. No se puede poner al mismo nivel. A ver, la diferencia entre el mundo occidental y la Rusia de Putin es que el mundo occidental está poblado por democracias en las que existe la libertad de expresión y naturalmente la libertad de prensa. Nada de eso se da cita en el régimen ruso. No existe, por lo tanto, nada parecido a propaganda otanista. Lo que puedes encontrar es diarios de titularidad privada, siempre, en todos los casos, cuya línea editorial es proatlantista o antiatlantista, pero diarios que, en fin, pueden estar en las antípodas en otros aspectos. En la Rusia de Putin no puede haber ningún medio de comunicación que esté en las antípodas de la línea oficial. Punto. No hay más que critique a Putin. La propaganda siempre es la que envían los gobiernos. La propaganda es oficial, no la línea editorial de un periódico o de una televisión. Luego, respecto a Tahrir al-Sham, a ver, era una organización terrorista antes de la toma de Damasco y sigue siendo una organización terrorista después de la toma de Damasco. Yo no he leído en ningún medio occidental,
Y ojo, yo me informo a través de información occidental, de medios occidentales, especialmente estadounidenses, pues, y españoles también, naturalmente, en el que eso no se precisase. Es decir, que Bashar al-Assad haya sido una catástrofe para Siria no significa que quienes le han depuesto sean buenos. Esa clave de blanco y negro, de buenos y malos, solo la ven los fanáticos y los propagandistas. Y no creo que la mayor parte de medios de comunicación occidentales sean propagandistas. Simplemente tienen una línea editorial libremente adoptada, que puede gustarte más o menos, pero que no atiende al dictado de ningún gobierno. Es decir, puede ser que no te guste el New York Times, el Le Monde o el Corriere della Sera, pero no son la correa transmisora de la comunicación de ningún gobierno, cosa que sucede con la totalidad de los medios que hay en Rusia. En el caso de que cualquiera de ellos llevase la contraria al régimen, lo cerrarían y a su director y sus redactores los meterían en la cárcel. En fin, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis en Georgia. Que los políticos georgianos tomen decisiones contra el mandato constitucional y el sentir del pueblo, jugándose a algaradas derrocadoras, solo puede deberse a estar vendidos a Rusia o a que ven el horno a punto para ser la nueva Ucrania, y tratan de no dar excusas. Si el apoyo de la población depende de las decisiones valientes europeas, lo tienen oscuro. La negociación de la partición de Ucrania se acerca y hasta entonces nadie quiere abrir melones en Georgia. Así que de momento, tan solo cabezas en manifestaciones. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, jueves 19 de octubre. Mañana es viernes 20, y toca en principio contrahistoria, pero no voy a hacerla mañana porque voy a estar fuera de Madrid, voy a estar en Valladolid. Es decir, que hoy, que estamos a 19 de diciembre, en una palabra, estoy en Valladolid. Os voy a dar los datos, porque estoy en las Cortes, en un evento al que me han invitado, Historia para unir, Historia para enseñar. Y voy a hablar al final del evento, pues esto empieza a las 18:30 en la sede de las Cortes. Así que la contrahistoria me la voy a llevar para el día siguiente. Me invitaron a esto, me pareció muy interesante, así que nada, pues les dije a los organizadores que sí que iría para dar una pequeña charla sobre las Cortes de León del año 1188. Vamos, que voy a hacer una mini contrahistoria, pero con público, en este caso en la sede de las Cortes de Castilla y León. La contrahistoria grande, la radiada, la haré un día más tarde. Pero si estáis en Valladolid, que lo sepáis, hoy a partir de las 6:30 empezará el acto, según me ponen aquí, a las 7 de la tarde. Yo hablaré al final. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana, no, hasta pasado mañana.